chicos y chicas, espero estén bien. Continuando con las clases que hemos estado desarrollando en las últimas semanas sobre diseño web, principios básicos de introducción a este maravilloso mundo del diseño web, vamos a continuar con algunas etiquetas de HTML para crear algo que se llaman tablas anidadas y voy a explicarles un poco de cómo este sistema de etiquetado nos es útil para crear boletines por correo electrónico. Bueno, sin más preámbulo, voy a comenzarles explicándoles qué es esto de las tablas anidadas. Lo primero que tenemos que entender sobre las tablas anidadas es que se trata de crear tablas a través de los códigos HTML, pero tablas en las que el borde no se vea, de forma tal que lo que nos permite es como crear una serie de contenedores debidamente organizados, como marcos en donde vamos a crear más contenido para poder acomodar la información del sitio web en bloques. Se los voy a explicar con un wireframe más adelante. Ahora, se agregan tablas y se crean dentro de otras tablas para lograr hacer que todo el sitio se vea con determinado orden. Este es un método que tengo que indicarles que es un método que ya está en desuso. Las tablas anidadas ya no es una forma de programar para sitios web. Sin embargo, sí se utiliza, sí es muy útil para crear boletines para correo electrónico. ¿Y por qué es útil? Bueno, resulta que los correos electrónicos tienen su propio lector de HTML, no usan el del explorador y eso hace que sea un lector muy poco desarrollado. Entonces hay muchas etiquetas que no logran interpretar bien. Por lo tanto, se usan las tablas anidadas porque el correo electrónico es solamente una línea de texto que llega. Y si nosotros creamos contenidos muy complejos con otras etiquetas que no hemos visto como div, entonces vamos a generar errores de visualización de nuestro sitio. Por eso entonces se usan las tablas anidadas que se construyen con códigos muy sencillos y con códigos de un solo archivo. Ahora, voy a explicarles un poco cómo es que funcionan las tablas anidadas. Ustedes se recordarán de este wireframe que nosotros hicimos juntos en Moflow. Tiene un logo, un menú de redes sociales, un slider y una serie de enlaces e imágenes a diferentes artículos del sitio. Bueno, resulta que las tablas anidadas no es otra cosa más que crear tablas con bordes invisibles para que toda esta información nosotros la vayamos colocando en HTML. Es decir, nosotros podemos crear una tabla de una sola columna con 4 filas, que es donde podremos situar este sitio. Y dentro, por ejemplo, de la primera celda, hacer otra tabla con 2 columnas. Una columna muy ancha para colocar el logo y una columna delgadita para colocar los 4 enlaces. Después abajo vamos a conservar la celda de la tabla original para el menú. La celda de la tabla original la vamos a utilizar también para el slider. Y aquí podemos crear otra tabla que tiene 4 columnas y 3 filas, de forma tal que cada una de estas va a contener un título, cada una de estas celdas va a tener una imagen y cada una de estas celdas va a contener un texto. Eso es básicamente la ciencia de una tabla anidada. Se usa para sitios web, se usó mucho tiempo para sitios web antes de que llegaran las hojas de estilo CSS y las etiquetas div. Pero ahora son útiles para que nosotros podamos mandar micrositios web por correo electrónico y que se vean muy bonitos a la hora de que las personas lo reciban. Han recibido correos de Netflix, por ejemplo, indicándoles que hay nuevas películas. Bueno, estos correos vienen con tablas anidadas y con HTML por debajo para que puedan verse de esa manera tan llamativa como ustedes lo ven. Si pensamos en las etiquetas, entonces dentro de esta tabla va a haber una etiqueta IMG para el logo, aquí etiquetas IMG para los logos de redes sociales, una etiqueta P para este, para para el menú, una etiqueta IMG para el slider y etiquetas H1 para los encabezados, etiquetas IMG y etiquetas P. Básicamente ustedes ya están familiarizados con estas etiquetas. Ahora, al final el diseño queda así. Por supuesto, yo les estoy haciendo una representación gráfica de la tabla, pero realmente estas tablas son más etiquetas que se crean para lograr el contenido que queremos. Y esas etiquetas son las siguientes. La etiqueta table, que es una tabla, que puede tener border, también puede tener width, puede tener
hay un par de atributos que son self-spacing y self-spacing, que se los voy a mostrar ahora. Thead, que es básicamente cabecera de la tabla, que nos permite tener una fila de encabezado para que la podamos trabajar con estilos específicos. Esto es muy útil cuando usamos CSS, por eso diferenciarlos en Thead, Thebot, Thebody y Thefut. TR es para agregar filas y TD es para agregar celdas. Y TH es la celda de cabecera, es decir, toda THEAD tiene TH dentro. Bien, algunos de los atributos que podemos tener es callspan, rowspan y headers para los TD y parecido para los TH. Ahora, voy a enseñarles a utilizar una aplicación que se llama Thunderbird, que es esta de aquí, Mozilla Thunderbird. Mozilla Thunderbird es un gestor de correo electrónico. Aquí ustedes pueden revisar su correo electrónico o inclusive pueden revisar más correos electrónicos si tienen diferentes. Aquí pueden poner el de la U, el de Gmail y el de Hotmail, todos los que tengan juntos. Lo primero que tienen que hacer es crear un correo electrónico, configurar una cuenta. Ustedes les podrían configurar una cuenta de una manera diferente si ya tengo una cuenta configurada. Le van a poner aquí y les va a salir esta ventanita emergente. Ponen el nombre en el que ustedes quieren aparecer. Por ejemplo, voy a poner profesor Jairo. El correo que voy a utilizar es un correo que tengo que ni siquiera reviso. Nunca me escriban ahí, nunca les voy a contestar. Porque es un correo que tengo solamente para pruebas y configuraciones diferentes. Y por supuesto, tienen que colocar aquí su contraseña. Y le ponen continuar. Cuando les elija qué utilizar, pongan cualquiera de los dos. Carpetas remotas va a hacer que se les descarguen todos los correos electrónicos a su computadora. Correos en su computadora va a ser solamente una copia. Sin embargo, algunos correos comerciales no les funciona el POP3. Entonces, les recomendaría utilizar de una vez el imán. Eso sí, si están utilizando una computadora que no es de ustedes, una vez que terminen de crear esto, porque van a necesitar una cuenta de correo electrónico real. Si no quieren utilizar la suya personal, pueden crearse una nueva fantasma para este ejercicio. Pero si usaron una cuenta personal en una computadora que no es de ustedes, les recomiendo una vez que finalice el proceso, eliminar la cuenta y eliminar los archivos para que nadie les termine hackeando su correo electrónico. Le ponemos aquí clic en finalizado y de inmediato nos crea una bandeja de entrada que aquí tienen todos los correos electrónicos y le voy a poner aquí cancelar, plantillas, correos enviados, en borradores, en fin, todo lo que nosotros podemos trabajar. Nos vamos a centrar en que este software nos permite aquí administrar nuestras cuentas, bandeja de entrada, enviados como su correo comercial que usen. Y aquí arriba nos ponen algunos elementos para editar mensajes. Y aquí, por supuesto, nos pone la lista de mensajes. Y aquí abajo va a mostrarles el correo electrónico que ustedes estén abriendo. Voy entonces a darle clic aquí en redactar. Resulta que esto, bueno, en realidad ustedes van a ver solamente una redacción sin estas dos pestañas. Y les voy a explicar por qué. Resulta que Thunderbird es un software que además se le pueden instalar el complemento. Entonces, esta pestaña HTML es un complemento que yo le instalé. Les voy a enseñar cómo instalarlo. Cierren allí el correo electrónico que hayamos creado y empezamos aquí en donde dice complementos. En este botón de esquina superior derecha, complementos. Y nos da un buscador de complementos. Yo le voy a poner aquí HTML y lo va a buscar. Y va a crear va a encontrar uno que se llama Thunder HTML Edit. Y denle clic al botón verde que dice agregar a Thunderbird. Yo ya lo agregué. Una vez que ustedes hayan hecho eso, ya pueden volver, vean que son pestañas como explorador. Pueden volver a la pestaña principal, darle clic en redactar y ahora sí van a tener estos dos pestañas. Aquí es muy fácil, ¿verdad? Ustedes pueden elegir un con copia oculta, pueden poner el asunto, pueden poner para quién quieren escribir el mensaje, de qué correo electrónico quieren enviarlo, en mi caso, que yo tengo dos correos electrónicos inscritos en Thunderbird, y bueno, el asunto que es lo que ustedes quieran crear. Esto lo vamos a ver después. Por el momento me interesa que veamos este elemento HTML. Vean qué bonito. Es básicamente lo que vimos la semana pasada. Vean, aquí hay una P, aquí hay un BR, aquí hay un body, hay un head.
Es justamente lo que necesitamos para crear nuestros eh, alertas informativas. ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, vamos a empezar en el body. En el body vamos a crear no tengo forma de hacer más grande la tipografía, al menos no la conozco, entonces espero que no tengan que forzar mucho la vista. Vamos a empezar a crear una tabla. Entonces usamos la etiqueta table y vamos a elegir el primer atributo, que es width. Y en el atributo width le vamos a poner 800. Significa que va a tener un ancho de 800 píxeles. Vamos entonces a poner otro atributo que se llama cell spacing. Así, cell spacing. Y allí ustedes van a poner que es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la distancia entre las celdas va a ser 0. Y vamos a poner otro atributo que es cell spacing. ¿Qué es cell spacing? Cell spacing es que, lo escribí mal. Cell spacing significa que el espacio entre el contenido de una celda y el borde de la celda va a ser 0. Después vamos a ponerle border. Y recuerden que yo les dije que las tablas anidadas no eran otra cosa más que tablas con un borde que no se viera. Para que el borde no se vea, le vamos a poner un valor 0. Y después vamos a ponerle align. Y le ponemos center. Y cerramos esto y vean que el software inmediatamente nos cierra la etiqueta. Estas son las ayudas de las que les había hablado la clase anterior para programar HTML. Es mucho más fácil que hacerlo en un bloc de notas. Pues aquí nosotros ya generamos una tabla. Y aquí en el body voy a ponerle BG color, voy a ponerle al body un atributo. Y si no me equivoco, era numeral F8, FA. Ahorita vemos si ese era el color. Bien, ya tenemos la tabla creada, pero la tabla ya está allí, pero no es nada si no tiene, una tabla no es nada si no tiene columnas y filas. Para eso entonces vamos a crear filas. La primera fila que vamos a crear va a llamarse TR. Y listo, ahí está la TR. Le doy Enter y una vez entre las dos etiquetas y una vez el software me lo acomoda. Y voy a generar una que se llame TD. Y ahí está TD. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer una tabla que tenga, vamos a ver, header, que tenga un encabezado, que tenga el contenido, que tenga un subtítulo, que tenga otro apartado de contenido y que tenga el footer. Quiere decir que necesito cinco celdas, más que todo 5 filas para la tabla. Vean que todo el código que yo ya he puesto aquí, yo me pongo aquí en editar y básicamente ahí está el código. Vean que ahora el fondo es gris. Significa entonces que a nuestra tabla yo le debería poner también en vez de color, voy a ponerle, podemos usar códigos o podemos usar letras, white. Ahora mi tabla es color blanca y el fondo es gris. Bien, una vez que ya tenemos mi tabla, que tiene además un TD, vamos a crearle este código BR, se lo inventó el software. Vamos a crearle entonces una casilla para encabezar, ¿verdad? Después vamos a crearle, ahora sí, copy paste, control C, elijo todo el TR y todo el TD. Encabezado otra vez, encabezado otra vez. Yo dije que quería 5, quería una encabezado, otra que le voy a poner aquí libros, otra que le voy a poner subtítulo, no, sección, voy a poner. Y aquí voy a ponerle bases de datos. Y aquí le voy a poner footer. Ok, esto que estoy creando es mi tabla de esqueleto. Y yo la uso para poder saber para qué existe cada una de las cosas que estoy creando. Porque en el momento en que yo me pase a la pestaña de editar, me va a salir de mejor manera lo que estoy haciendo. Entonces, encabezado, yo lo subrayo, lo voy a eliminar. Entonces, le puedo dar suprimir o de una vez me voy a este botón que tiene un icono de imagen y elijo imagen aquí. Y me voy a ir a elegir archivo. Yo tengo una carpeta,
Vamos a ver que había creado clase 13, tools, y que es una carpeta que yo les voy a compartir, en donde tengo todas las imágenes que vamos a necesitar para hacer este alerta de biblioteca. Voy a elegir esta que dice banner y voy a ponerle abrir y le voy a poner aceptar. Entonces ahora tengo un banner. Aquí está. ¿Dónde creé esta carpeta? Esta imagen. Yo la creé en Inkscape y ustedes pueden hacerlo también porque ya vimos Inkscape en el curso. Si no han visto, si necesitan repasar Inkscape, pueden ir al canal, a mi canal de YouTube y ahí hay un tutorial de cómo utilizar Inkscape. Ustedes pueden generar también esta imagen. Lo más importante es que sepan que la imagen tiene que tener 800 de ancho. Aquí libros, lo vamos a dejar allí todo bien y vamos a poner aquí sección. Vamos a ir a esa imagen, damos clic, elegir archivo y vamos a poner aquí donde dice base de datos, la imagen. Ponemos abrir, ponemos aceptar y ahí está, base de datos. Y en Footer, vamos a subrayarlo, vamos a ir a imagen, elegir archivo y elegimos Footer. Y listo, ahí nos va quedando nuestro correo electrónico. Vean qué bonito se va viendo. Y lo más importante es que estos cambios están reflejados en el HTML de aquí, que son códigos que me pude ahorrar para que esto estuviera bien. Este software me gusta mucho porque las cosas que necesito hacer en código para que sean más exactas, las genera bien, y las cosas que necesito jalar de otros archivos y no complicarme haciendo código, las puedo hacer desde el menú de editar. Pues vamos a volver aquí en HTML. En la parte donde dice libros, vean la importancia de haber dejado el texto ahí, porque entonces ahora yo identifico dónde es. En libros, yo lo voy a hacer nuestra primer tabla anidada. Es decir, aquí voy a crear una tabla. Voy a generar una tabla en donde yo pueda ver en una columna la portada del libro y en la otra columna los datos del libro. Entonces, voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a ponerle aquí table y vamos a cambiar un poquito los atributos. Cell spacing va a ser 5. Cell spacing va a ser también 5. El width, vean qué importante, como yo estoy poniendo 5 y 5 en cell spacing, 5 y 5 suman 10, entonces el width debería tener 10 menos que los 800 de aquí. Entonces le voy a poner 790. Vamos a ponerle que no tiene borde y vamos a ponerle que la alineación, sí, la alineación es center. Creo que sí, si no lo quitamos más tarde. Y vean que donde cierro la etiqueta ya me cierra la tabla. Entonces voy a enter aquí y esta tabla necesita una columna, una fila, y por supuesto dentro de esa fila necesita columnas. Ahora vamos a preguntarnos cuántas columnas quiero. Necesitamos varias filas porque vamos a promocionar 3 libros. Necesitamos 3 filas entonces. Pero voy a crear una fila y después la duplico. Es más sencillo así. Y esa fila necesita 2 columnas. Entonces yo voy a necesitar una columna para la portada del libro, perdón, portada, y otra columna, voy a copiarla, para los datos. Ahora, una columna la quiero que sea delgadita. Voy a ponerlo en 250. Y la otra quiero que tenga un ancho un poco más, 500, 800, 900, 900 y 550 para los datos. Entonces, vean, una vez que yo creé la tabla, me voy aquí a editar y aquí tengo mi portada y mis datos. Todo bien hasta ahí. La portada todavía no la voy a colocar. Yo voy a poner aquí en datos, voy a poner entonces, ya tenemos, vamos a estudiar un poquito el código. Tenemos una tabla, ¿verdad? Es esta tabla, en la que adentro anidamos esta otra tabla. Esos son tablas anidadas y son útiles para poder lograr este tipo de acomodo de la información. Vea que se empieza a ver mucho más estético. Entonces, en la parte de aquí, de este TD donde tenemos los datos, voy a poner un H3 para poner el título del libro. Y voy a poner acá,
espérenme que no me está poniendo acá, ok, para poner el resumen, puntos. Pero quiero que el resumen, aquí va a estar acompañado el texto de resumen. Quiero que el resumen esté en negrita. Entonces yo le voy a poner aquí, como hacemos la negrita, una B, y vean que me lo cerró de inmediato. Entonces voy a agarrar el texto resumen y voy a ponerlo aquí, dentro de la negrita. Y ahí está el resumen. Y después de todo esto, voy a colocar un AHR. Recuerden para qué era, para colocar enlaces. Entonces voy a cerrar el A y le voy a poner aquí, solicitar un préstamo. Y aquí en HREF yo le voy a poner mail to arroba gmail.com. Les voy a explicar qué estoy haciendo aquí. Bueno, todas estas etiquetas ustedes ya están familiarizadas. Pero cuando nosotros usamos Href, usualmente poníamos una dirección de internet, www.amazon.com, google.com, lo que sea. Pero cuando nosotros usamos el valor mail to dos puntos y lo seguimos de una dirección de correo, este enlace se convierte en un enlace automático de correo electrónico para que la persona, como está viendo esto en un correo electrónico, vaya a poder darle clic y escribir un correo electrónico de ella. Entonces vean qué interesante. Yo me voy a pasar a editar y vean cómo está quedando mi documento. Entonces, yo necesito 3 filas de esto. ¿Cómo las hago? Me voy a HTML, identifico la tabla que estoy anidando, la copio con control C, doy enter y control V una tabla y control V la otra. Esa es una manera, pero existe una manera todavía más sencilla. Y es que la tabla que estoy anidando lo que tiene son filas. La tabla no está tan compleja. Entonces, ustedes pueden solamente duplicar la fila y le ponen enter, duplican una fila y enter, duplican otra fila. Entonces, tienen ya 3 elementos para acá. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a colocar las portadas de acá. Entonces, voy a subrayar portada, voy a ir aquí, perdón, puse un separador. Una imagen y voy a elegir archivo y voy a elegir libro 1, que ustedes ya lo tienen en sus archivos. Lo ponen aquí, aceptar, y ahí está el libro 1. Pero vean que el libro 1 está como tirado hacia la izquierda. Existen maneras de hacerlo. Yo puedo darle aquí centrar o puedo hacerlo directamente en el código. Es aquí en HTML, que básicamente era entrar al TD y ponerle Align Center. Y pueden verlo aquí. Me devuelvo a editar y voy a colocar la segunda portada. Imagen. Voy a colocar archivo, la segunda portada, aceptar, la vuelvo a poner centrada, perdón, y después la otra portada. Imagen, elegir archivo y la portada 3. Vamos a aceptar y nuevamente lo centramos. Vean estas líneas rojas me dibujan la tabla que yo hice en HTML y vean que tiene un espacio vacío. Ese espacio vacío es el cell spacing y el cell spacing en 5, es la suma de ambos. Por eso pusimos esos atributos, para que la tabla no tiene borde y entonces se ve de lo más bonito. Entonces, ¿cuál es el título de este libro? Bueno, el título de este libro es En una silla de ruedas. Yo lo hago así porque vean que me puede ir alterando el código que yo he hecho afuera, digo, por dentro. Por eso es que no borro todo el texto, sino que empiezo aquí Harry Potter y el príncipe y después borro todos los caracteres para no perder el código HTML que estaba haciendo abajo. Y aquí por último, mis soles espléndidos. Aquí, mis soles espléndidos. Y vean qué interesante. Tenemos resumen y tenemos los títulos de los autores, perdón, de los documentos, pero no tenemos los autores.
Existen dos maneras de editarlo. Podemos ir al HTML, ¿verdad? Y aquí ubicar en una silla de ruedas y duplicar el P que dice resumen. Bajarlo un poquito, pegarlo y entonces aquí poner autor. Eso lo puedo hacer en todos los documentos, ¿verdad? Después del H3 le damos Enter y después del H3 le damos Enter y volvemos a editar y ahora tenemos autor. Este no es un autor, es un autor y se llama Carmen, pero vean lo que sucede cuando yo edito allí, ¿verdad? Me hace un poco de desorden. Entonces, también es mejor o que hagan lo que les expliqué de los textos y saltarse las últimas, ruedas, resumen, voy a copiar resumen de aquí abajo, y vamos a más bien copiar todo esto, porque vean cómo me arruinó el código por editarlo allá afuera, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se arruinó el código? Porque no es un editor HTML tan bueno, ¿verdad? Entonces yo lo que hago, por ejemplo, es que, ok, claro, no edito los textos y dejo las últimas dos letras para que no me mezclen los códigos, ¿verdad? Entonces en una fila de ruedas elimino el último carácter, el primer carácter se llama la autora, vamos a hacerlo aquí de nuevo, se llama Carmen Mira, buenísimo ese libro, se lo recomiendo. Y el texto del resumen, yo voy a jugar un poquito sucio. Vamos a irnos aquí a internet y vamos a poner lo que ya les había enseñado, texto de relleno, ¿verdad? Loren Newton. Vamos a entrar, vamos a generar el documento y yo por su parte creo que con 2 líneas hasta acá es más que suficiente. Entonces me devuelvo y en resumen lo pongo aquí, quito el último carácter y quito el primer carácter. ¿Cómo se llama la autora? J.K. Rowling, creo que se escribe. La verdad es que no me acuerdo. Vamos a googlearlo. Autora Harry Potter. J.K. Rowling. ¿Cómo es? Rowling. Bueno, vamos a copiarlo. Entonces J.K. vean que me lo puso eh, con el estilo. Entonces puedo hacer Control Shift V y esa combinación de teclas me lo pega sin el estilo. Y de nuevo, de hecho este resumen, vean qué interesante lo que va a hacer. Vamos a irnos a HTML, ¿verdad? Y este resumen que tenemos aquí tiene un montón de fuentes de color que se inventó el software. Así que vamos a dejárselo. O más bien vamos a corregírselo. Vamos a ir a copiar otra vez el texto. Control C y nos vamos aquí. Y todo lo que estaba después de resumen quedó en un spam que vamos a borrar. Vean que no borré la etiqueta P. Yo guarde, borro la etiqueta P. Entonces, ya que tengo esto así, copio el texto. Y entonces ahora sí puedo agarrar toda esa línea, copiarla y pegarla en todos los resúmenes de abajo. De todos modos, no nos vamos a estresar en este momento. Para efectos del curso, no pasa nada. Ahí está. Entonces ahora sí, tengo todos los resúmenes. Y Mil Soles Espléndidos es de un autor que tengo por aquí, que se llama Caleb Costain. Muy buen libro también. Bueno, no me lo he terminado, no me hagan spoiler. Y bueno, ya allí tenemos un formato muy bonito de alerta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a ir por esta sección que dice bases de datos. Eso necesita otra tabla anidada, aquí donde dice bases de datos.
Necesito una tabla anidada donde voy a colocar 3 enlaces de manera horizontal. Eso quiere decir que necesito una tabla que tenga una fila de 3 columnas. Entonces vamos a crear la tabla. Voy a irme aquí a crear la tabla. Table, width. Recordemos que el width lo habíamos hecho en 790. Border. Vean que el orden de los atributos no es obligatorio. No importa el orden de los atributos, los va a asumir. Border 0, cell spacing, habíamos dicho que era 5 y cell spacing con doble D, habíamos dicho que eran 5 también. Y vamos a ponerle align center y creo que con eso terminamos nuestra tabla. Cerramos, damos enter y vamos a crear, era una columna de, perdón, una fila de 3 columnas. Entonces, PD, logo. Voy a poner aquí logo y voy a duplicar este todo. Bueno, vamos a adelantar algo aquí. Vamos a poner line center y vamos a ponerle el todo. Control C, Control V y Control V. Y nos vamos aquí a editar y entonces tenemos nuestro bellísimo alerta informativa con 3 logos centrados aquí abajo. Y esos logos es, vamos a subrayarlo, nos vamos aquí a imagen y tomamos EBSCO. Lo ponemos a abrir, aceptar. ¿Cómo hice para conseguir estos logos? Los conseguí en Google y con GIMP les cambié el tamaño. Aquí, imagen. Ustedes pueden aquí elegir. También pueden cambiarle el tamaño con, ¿cómo se llama? Con Inkscape. Vamos a ponerle aquí elegir y vamos a poner JSTOR. Aceptar. Y después ponemos aquí logo. Vamos a poner aquí imagen. Y vamos a ponerle elegir archivo. Springer. Vean qué interesante. En este menú hay uno que dice enlace. Aquí yo puedo poner, vamos a buscar el URL de JSTOR. Dice que es JSTOR.org. Entonces yo voy a agarrar eso, copiarlo y voy a ponerme aquí en enlace y voy a poner aquí, perdón, este es de Springer. Bueno, aceptar, vamos a ir, le doy doble clic a JSTOR, me meto a enlace y pongo aceptar. Vamos a buscar el enlace de Springer. ¿Es este? Bueno, es un enlace gigantesco. Voy a volverme y les paso un tip. Entonces le dan clic aquí, copiar dirección de enlace. Y damos doble clic en Springer, enlace y lo pegamos. Y vamos a poner EBSCO también. Y aquí está EBSCO. Y lo copiamos y le damos doble clic aquí. Enlace, pegamos y aceptar. Listo. Como verán, aquí tenemos nuestro boletín informativo. ¿Qué sucede? Nos costó su ratillo, ¿verdad?, de hacer todo este HTML y no lo queremos hacer más de una vez. Podríamos guardar este código, es una manera de hacerlo, pero resulta que también podemos ir aquí en menú de guardar y en esta flecha elegir plantilla. Pero para eso vamos a ponerle un asunto primero. Alerta informativa número 1. Y voy a ponerle que es para gmail. Ajá. Y vamos a ver, voy a mandármela también a ver, vamos. Ahora, no le voy a dar enviar. Yo le voy a dar aquí en guardar plantilla. Y entonces, listo, me lo copió como plantilla. Entonces yo lo cierro. Y ahora, cuando yo esté en Thunderbird, va a tener un menú que dice plantillas. Y aquí está, alerta número 1. Y vean, ahí está la plantilla. Está muy bonita. Si yo le doy clic aquí, me abre un correo electrónico para escribirle a la persona y decirle que quiero.
Y si yo le doy clic aquí abajo, me abre, por supuesto, las bases de datos que vinculan. Así de maravilloso es el HTML. Ahora, si yo quiero, como lo guardé como plantilla, cada vez que yo abra plantilla, si le doy doble clic, me abre el editor, ya con los destinatarios que incluso había pegado antes. Los puedo cambiar en el momento que yo quiera. Y le puedo cambiar el número, y le puedo cambiar todos los datos de los libros y todo, para ahorrarme tiempo y así no tener que estar editando y editando el HTML cada vez que quiero hacer una alerta informativa. Y una vez que yo lo tenga listo, le doy clic en enviar y el correo se envía. Y voy a abrir acá mi correo electrónico, profesor Jairo, aquí, alerta informativa, y aquí viene, pueden verlo en Gmail. Como se ve, hay un logo que creo que borré en la última actualización, y le dan clic aquí, y vean cómo está para eso, chicos, básicamente sería la forma en la que hagan alertas informativas, aprovechando lo que es la opción de tablas anidadas de HTML. Espero la clase les haya sido de utilidad y nos vemos pronto. Hasta luego.